Hola a todos. En este video desarrollaremos la solución del ejercicio de Mr. Smith de simulación probabilística. Para ello necesitamos dos cosas. La primera es que leas el enunciado del ejercicio, el cual se encuentra publicado en la sección unificada de SICUA+. Y la segunda es que instales Crystal Ball en tu computador. Para instalar Crystal Ball hemos publicado una serie de manuales en la sección unificada que te ayudarán a instalarlo dependiendo del tipo de computador que tengas. Si tienes problemas instalándolo, también existe una segunda opción y es utilizar los servidores de la universidad para poder acceder remotamente al software. En SICUA+ también podrás encontrar un manual para hacer esto. Lo siguiente que debes hacer es pausar el video, ir a la sección unificada y revisar el enunciado del ejercicio, porque seguido a esto comenzaremos con la solución del mismo. Crystal Ball es un complemento de Excel, por lo tanto, cuando lo tengas instalado, debería aparecerte dentro de la barra de herramientas una pestaña que se llama Crystal Ball, que nos permite tener las diferentes funcionalidades del software. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunas de las funcionalidades del software a través del ejercicio de Mr. Smith. Lo primero que debes hacer o que debemos hacer cuando solucionamos este tipo de ejercicios es identificar las variables de entrada del modelo. En este caso, para construir el modelo vamos a ir escribiendo en el orden en el que aparecen en el enunciado las diferentes variables de entrada. La primera variable de entrada que nosotros tenemos es un costo fijo por mes. Este costo fijo por mes no es una variable aleatoria, lo voy a escribir por acá para que lo tengan en cuenta, es una constante. Y según el enunciado, toma el valor de $4.000. La segunda variable de entrada que tenemos es el costo por hora. Al igual que el costo fijo por mes, esta no es una variable aleatoria, es una constante y según el enunciado toma el valor de 11. Continuamos con el número de horas de servicio por mes. Número de horas de servicio por mes. Esta sí es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media igual a 3.000 y desviación de 700. Cuando trabajamos con variables aleatorias, la forma de indicarle a Crystal Ball que nuestra variable número de horas de servicio por mes es una variable aleatoria que sigue una distribución normal es a través del botón que se llama definir suposición. En definir suposición se encuentran las diferentes posibles variables aleatorias que puede tomar alguna de nuestras variables de entrada. En este caso seleccionamos la variable aleatoria normal debido a que el número de horas de servicio por mes, según el enunciado, es una variable aleatoria normal. Se les debería abrir una nueva pestaña tal cual como a mí, que me permite ingresar los parámetros de esa distribución, que en este caso son media y desviación estándar. La media es de 3.000 y la desviación estándar es de 700. Le damos a introducir, la forma de la función cambia, por acá cambiaron los valores de acuerdo a la media y la desviación y le damos a aceptar. En la mayoría de las versiones de Crystal Ball, cuando definimos una suposición, es decir, una variable de entrada que sigue una distribución, que es una variable aleatoria para Crystal Ball, se les debería poner la cerda en verde y en algunas otras versiones adicionalmente les debería aparecer un comentario que les resume la distribución de la variable que ustedes acaban de definir. Continuamos con la siguiente variable aleatoria, que es precio por hora por el servicio realizado. Esta también es una variable aleatoria, que en este caso es una variable aleatoria discreta que depende del mercado. Y la forma de que depende del mercado es, por ejemplo, según la tabla que nos dieron, si el precio por hora del servicio será 20 con probabilidad del 0.25, será 18.5 con probabilidad del 0.35 y así sucesivamente. En este caso, si nosotros quisiéramos definir una suposición en Crystal Ball,
nos vamos a encontrar con que nuestra variable aleatoria no es normal, no es triangular, no es uniforme y no es ninguna de las que aparece por acá. Sin embargo, en Crystal Ball tenemos la posibilidad de crear una variable aleatoria que tiene una definición de personalizada. En personalizada podemos incluir todas estas variables aleatorias discretas que toman diferentes valores de probabilidad para diferentes casos. El primer caso para nosotros va a ser el valor de 20 con probabilidad 0,25, introducir. El siguiente valor es el 18,5 con probabilidad 0,35, introducir. El siguiente valor es 16,5 con probabilidad 0,3 y el siguiente valor es 15 con probabilidad 0,1. Le damos a introducir. Acá Crystal Ball nos muestra cómo sería la forma de esa función y le damos a aceptar. Y en este caso, como nos había pasado antes, al definir la variable aleatoria como una suposición, Crystal Ball pinta la celda de verde y nos dice que en este caso creamos una variable aleatoria con distribución personalizada. Seguimos a crear nuestra última variable aleatoria, que es costo laboral. Costo laboral es una variable aleatoria uniforme que se encuentra entre 5.040 y 6.860 dólares. En este caso, nos vamos a la celda a la que queremos que sea la variable, definimos una suposición uniforme, ingreso el mínimo de la distribución que es 5.040 y el máximo de la distribución que es 6.860, le damos a introducir, aceptar y Crystal Ball nos creó nuestra variable aleatoria. Con estas variables que nosotros tenemos acá, hemos creado todas las variables de entrada de nuestro modelo. Sin embargo, ustedes saben que nuestro modelo no está completo a menos de que también creemos las variables de salida del modelo. Las variables de salida son eso que a mí me interesa saber, ¿sí? Esa variable que yo quiero que la simulación me diga qué valores va a tomar. En este caso, Mr. Smith tiene la opción de quedarse con su negocio solo o quedarse con su negocio pero con el socio. Para tomar esta decisión, Mr. Smith se va a basar en la ganancia neta por mes que él reciba para cada una de las opciones. Como la ganancia neta es algo que Mr. Smith desea conocer, pero en general no sabe cuál es su distribución de probabilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a simular esa variable a partir de nuestras variables de entrada del modelo. En este caso vamos a hacer la primera opción que tiene Mr. Smith, que es la ganancia neta al mes sin socio. ¿Listo? Esta de acá para nosotros va a ser una variable de salida del modelo. Para Crystal Ball, las variables de salida se deben definir como previsiones, ¿sí? Como esa variable que Crystal Ball va a simular a partir de las variables de entrada del modelo. Sin embargo, antes de que definamos la variable como suposición, debemos hacer algunas cosas. Para que la variable quede bien definida, toda variable de previsión debe empezar con una fórmula, es decir, debe empezar con un igual en Excel. Esa fórmula define cómo se relacionan las variables de entrada para crear esta variable de salida o variable de desempeño. En nuestro caso, nuestra variable significa ganancia neta, por lo tanto lo que vamos a hacer es calcular una ecuación que nos permita saber la ganancia neta de Mr. Smith en un mes. La ganancia neta es ingresos menos costos. En este caso, ¿cuáles serían los ingresos de Mr. Smith? Mr. Smith gana el número de horas de servicio por mes, que es lo que trabajó, multiplicado por cuánto vendió como su trabajo en términos de hora por servicio, y esos son sus únicos ingresos. Sin embargo, él tiene unos costos relacionados. El primer costo es un costo fijo por mes, que es el costo que él siempre debe pagar. El segundo costo también es un costo fijo, que es el costo laboral, el costo que le paga a sus empleados. Y el tercer costo que él debe pagar es el costo por hora por trabajar. En este caso, ese costo por hora por trabajar debería ser el número de horas de servicio que trabajó al mes multiplicado por cuánto le cuesta la hora. Y esta sería nuestra ecuación de ganancias: ingresos menos costos. Una
vez nosotros creamos nuestra ecuación de ganancias, definimos la previsión, ¿cierto? Una vez nuestra fórmula, nuestra celda en Excel es una fórmula, procedemos a definir la variable como una previsión. Si se dan cuenta, Crystal Ball de una vez nota que el nombre de la variable que yo le di es ganancia neta al mes sin socio y las unidades son lo que ustedes quieran ingresar. En este momento yo no voy a ingresar unidades y solo le damos a aceptar. Así como las variables de entrada del modelo para Crystal Ball se pintan como celdas en verde, las variables de desempeño se pintan como celdas en azul. Lo siguiente que deberíamos hacer es correr el modelo. Sin embargo, antes de correr la simulación, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar nuestras variables de entrada no en 0, sino en un valor que tenga un poco más de sentido. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, por ejemplo, que nuestra variable costo laboral es una variable aleatoria uniforme entre 5.040 y 6.860. Sin embargo, nosotros acá le estamos diciendo que inicie la variable en 0. Eso ni siquiera tiene sentido porque 0 no pertenece al rango de esa variable uniforme. Luego, en general, vamos a inicializar las variables de entrada en la media de la distribución de esa variable. Por ejemplo, número de horas de servicio por mes es una distribución normal con media 3.000. Luego voy a inicializar esa variable en 3.000. Precio por hora de servicio es una variable discreta que sigue una distribución de acuerdo a la tabla que nos daban. Luego calculamos la media de esa variable aleatoria como valor por probabilidad y suman para todos los casos y deberían encontrar que la media es 18,5. En mi caso, en mi computador, 18.5. Costo laboral es una distribución uniforme entre 5.040 y 6.860. Como ustedes saben, calcular la media de una uniforme es hacer A más B sobre 2, que en este caso da 5.950. Una vez tenemos nuestras variables inicializadas en la media, habiendo definido ya nuestra previsión o nuestra variable de desempeño, procedemos a correr el modelo. Para correr el modelo, ustedes deberían tener un botón iniciar, ¿listo? En este caso le estamos diciendo a Crystal Ball que corra 5.000 iteraciones para esta simulación. Cuando le damos iniciar, acá nos da un panel de control que nos dice qué tan avanzada va nuestra simulación. En mi caso, la simulación ya terminó. Y como resultado nos estima una función, un histograma, una función de probabilidad para esa variable de desempeño que nos interesa, que es la ganancia neta por mes sin el socio. Yo con esta gráfica puedo saber muchas cosas, pero entonces antes de empezar a analizar la gráfica quiero mostrarles algo. Si por alguna razón no les apareció la gráfica, ustedes pueden irse a la pestaña de Crystal Ball. Hay un botón que se llama ver gráficos. En ver gráficos ustedes le dan gráficos de previsión porque nos está botando la gráfica de la ganancia neta al mes sin socio, que es una previsión. Seleccionan la que ustedes quieren abrir y le dan abrir y les vuelve a aparecer la gráfica. Nosotros acá podemos analizar muchas cosas. Por ejemplo, una pregunta interesante, seguramente para Mr. Smith en este caso, es ¿cuál es la probabilidad de que él pierda dinero en un mes? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que él pierda dinero si se va solo en su negocio? Para hacer eso yo podría hacer dos cosas. La primera es arrastrar la flechita que está por acá, ¿sí? Por acá hay una flechita y de hecho al lado izquierdo también hay una flechita que me permite modificar los límites inferiores y superiores de una probabilidad. Entonces yo podría arrastrarla hasta el valor 0. Sin embargo, la precisión del valor 0 es un poco difícil. Y la otra cosa que yo podría hacer es, si se dan cuenta, acá yo puedo borrar este número, darle 0 y darle enter. Y en este caso, él lo que me está diciendo es la probabilidad desde menos infinito hasta el valor 0 de que la ganancia neta al mes sin socio esté entre estos dos valores, es 3,99%, aproximadamente 4. ¿Listo? Luego lo primero que podemos hacer es calcular probabilidades a partir de esta distribución. Por ejemplo, si yo arrastro las flechitas podría encontrar otra probabilidad.
La probabilidad de que la ganancia neta al mes sin socio de Mr. Smith se encuentre entre 1.375,19 y 25.101,01 dólares al mes es de él aproximadamente 89,44%. Sin embargo, yo también podría obtener otros tipos de estadísticas a partir de la simulación que hicimos. Por acá hay un botón que se llama editar, vista, previsión, preferencias y ayuda. En general, vista nos permite saber muchas otras cosas de esta distribución. Por ejemplo, si ustedes le dan estadísticas, les debería decir las estadísticas de la distribución. Por ejemplo, cuántas iteraciones hizo, cuánto era el valor del caso base, cuánto es la media, cuánto es la mediana, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, etc. Sin embargo, ver las estadísticas así de pronto no es tan sencillo y a mí me gustaría ver las dos cosas al tiempo. Yo puedo darle estadísticas y también darle el botón dividir vista, en cuyo caso podría ver al mismo tiempo la distribución de probabilidad y las estadísticas de esa distribución de probabilidad. Y así como puedo calcular las estadísticas, también puedo ver los percentiles. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, me dice que el percentil 70 es 14.147, que recordemos qué significa ese valor. Ese valor lo que me dice es la probabilidad de que la ganancia neta al mes sin socio de Mr. Smith sea menor o igual a 14.147 es del 70%. Y así podemos, a través de todas estas estadísticas, los percentiles y diferentes análisis que queramos hacer sobre esta distribución, analizar esa primera opción que tiene Mr. Smith y es emprender su negocio solo. Sin embargo, cerremos esta gráfica por ahora. Esa no es la única opción que tiene Mr. Smith. Mr. Smith tiene otra opción y es abrir su negocio, pero con un socio. Luego también vamos a hacer una previsión que nos diga cómo sería la ganancia neta al mes de Mr. Smith, pero con un socio. Así como nosotros modelamos la primera opción que tenía Mr. Smith, podemos modelar la segunda alternativa de decisión que tiene y es abrir su negocio, pero con un socio. El socio le propone a Mr. Smith el siguiente trato. Si la ganancia neta del mes está por debajo de los 3.500, Mr. Smith siempre recibiría 3.500. Por ejemplo, si la ganancia neta del mes es de 1.000, Mr. Smith igual recibiría 3.500. Si la ganancia neta está entre 3.500 y 9.000, Mr. Smith recibiría ese valor. Por ejemplo, si la ganancia neta está por encima, es 4.500, Mr. Smith recibiría 4.500. Sin embargo, si la ganancia neta está por encima de los $9.000, Mr. Smith le debe dar al socio el 90% de las ganancias que superen los $9.000. Vamos a modelar esa alternativa que le propone el socio como una fórmula en Excel. Entonces, si se dan cuenta, lo que le propone el socio a Mr. Smith depende de la ganancia neta en el mes. Como depende de la ganancia neta en el mes, lo que vamos a hacer es crear un si en Excel. Igual si la ganancia neta en el mes, que de hecho lo que él gana solo en el mes está modelado en esta variable, entonces si la ganancia neta en el mes está por debajo, o sea es menor o igual a los 3.500, Mr. Smith recibe 3.500, fijo. Sin embargo, y vuelvo a abrir otro sí porque me quedan otras dos condiciones. Sin embargo, si la ganancia está por debajo, está entre 3.500 y 9.000, es decir, en este caso estaría por debajo de los 9.000, Mr. Smith recibe ese valor de la ganancia. Y si no se cumplen ninguna de las dos condiciones, noten que si esta ecuación entra a esta partecita, que es el valor si falso, es porque la ganancia ni es menor a 3.500 ni es menor a 9.000, es decir, sería mayor a 9.000. En caso de que la ganancia sea mayor a 9.000, Mr. Smith, ¿cuánto recibiría? Primero recibiría 9.000 más el 10%, porque recuerden que él le debe dar el 90% al socio, luego Mr. Smith se queda con el 10%,
más el 10% de las ganancias que superen los 9.000, es decir, de lo que recibió al mes, menos 9.000, eso me diría las ganancias que superan los 9.000. Y de esta forma logramos modelar esa opción que le daba el socio, que depende del valor de la ganancia que él reciba en un mes. Le damos Enter, les debería aparecer ese valor, y lo siguiente que hacemos es definirla como una previsión. Cristalball les va a pedir que restablezcan la simulación. Ustedes le van a decir que sí. Cada que ustedes hagan un cambio deben restablecer la simulación para volverla a correr. Le decimos definir previsión, le damos a aceptar y creamos nuestra segunda previsión. Lo siguiente que debemos hacer entonces es ahora correr nuestra simulación, pero ahora con la siguiente previsión. Si le damos iniciar, y ustedes si le dan iniciar se darán cuenta que entonces ahora Cristalball me va a dar dos gráficas. La primera es la que ya habíamos analizado al principio, que es la ganancia neta al mes sin socio, y la segunda es la nueva que nosotros acabamos de crear, que es la ganancia neta al mes con socio. Para que Mr. Smith tome la decisión, y si se dan cuenta, antes de que hablemos de la decisión de Mr. Smith, en esta misma gráfica yo puedo hacer lo mismo que yo hacía en las otras. Me puedo ir a vista, darle estadísticas, después darle dividir vista, traerme los percentiles, jugar con las diferentes probabilidades y empezar a analizar esta distribución. Sin embargo, para tomar la decisión es muy difícil. Si nosotros fuésemos Mr. Smith, es muy difícil tomar la decisión viendo esta gráfica y luego haciendo el cambio a la otra gráfica, ¿cierto? Y eso es muy difícil porque quiero que noten que los ejes son diferentes. El eje en una va como desde 0 hasta 0,17, mientras que en la otra va desde 0 hasta 0,04. Y los ejes, el valor del eje X también está diferente. Luego tomar la decisión así con dos gráficas puede ser un poco complicado. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar estas gráficas y vamos a crear una sola gráfica que me permita ver los resultados de las dos previsiones que definí únicamente en una gráfica. Para eso vamos a irnos a ver gráficos y le vamos a dar gráfico de superposición. En gráfico de superposición vamos a crear uno nuevo y le vamos a decir yo quiero un solo gráfico que me incluya las dos previsiones que yo ya hice. Le damos a aceptar y ahora lo que obtenemos es un solo gráfico que me muestra las dos previsiones que yo ya hice. Me está diciendo en este caso, lo que está dibujado en azul es la ganancia neta al mes con socio, mientras que lo que está dibujado en rojo es la ganancia neta al mes sin socio. Cuando yo creo esta gráfica me queda un poco más fácil comparar entre las dos posibles opciones. Por ejemplo, si Mr. Smith se va con socio, que es la gráfica azul, en definitiva, él nunca pierde dinero. Y es precisamente por esa cobertura al riesgo que el socio le da. El socio le decía, si su ganancia está por debajo de los 3.500, yo siempre le aseguro 3.500. Luego, en un mes cualquiera, Mr. Smith nunca perdería dinero si se va con el socio. Mientras que si se va solo, nosotros ya hicimos la prueba y encontramos que la probabilidad de que Mr. Smith pierda dinero es aproximadamente el 4%. Pero también está la otra cara de la moneda que debemos analizar. Si ustedes se dan cuenta, con socio las ganancias de Mr. Smith nunca son muy grandes, ¿sí? En general lo máximo que va a ganar Mr. Smith son $11.000 en un mes. Mientras que si él se va solo, la ganancia en un mes cualquiera podría ser $20.000 o inclusive $25.000 y acercarse mucho a los $30.000. Luego seguramente habría que analizar las dos cosas y dependiendo de la aversión al riesgo que tenga Mr. Smith, pues podría decidir una o la otra. Si ustedes en esta gráfica, me voy a devolver, si le dan en frecuencia les aparece el gráfico de superposición de las dos frecuencias, pero acá también podemos hacer lo mismo, podemos irnos a estadísticas y comparar las estadísticas entre las dos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso yo podría comparar la media, la ganancia neta al mes con socio, la media es más bajita que sin socio y eso es porque Mr. Smith debe darle el 90% de las ganancias que superen los 9.000, que terminan siendo un montón de dinero, por eso la media acá es más bajita. La mediana ya se parece un poco más, pero sin embargo sigue siendo un poquito más bajita para la opción con el socio. La desviación estándar también es bien importante analizarla. Noten que la desviación estándar
con socio es mucho más pequeña, mientras que la variabilidad, si él se va solo, es mucho más grande. ¿Y a qué hace referencia esa variabilidad? Que así como hay meses en los que no gana nada, hay meses en los que seguramente gana mucho dinero. Luego la variabilidad si Mr. Smith se va solo es mucho más grande. Y así podemos ir analizando muchas cosas. Miren, por ejemplo, acá les estaba hablando del mínimo. Si Mr. Smith se va, si él decide irse con el socio, lo mínimo que va a ganar en un mes es 3.500, mientras que si se va solo es menos 7.000, o sea, podría perder dinero. Asimismo pasa con el máximo. En el máximo con socio no es tan grande porque él debe dar gran parte de sus ganancias, pero si se va solo, el máximo es mucho más grande. Entonces es un trade-off entre no perder dinero en algunos meses o ganar mucho dinero en otros, y esa decisión pues ya depende como del nivel de aversión al riesgo que tenga Mr. Smith. Listo, con esto concluimos el video de Crystal Ball. Crystal Ball tiene muchas otras facilidades, en realidad es un programa que nos gusta un montón. Más adelante vamos a utilizar, queremos enseñarles a utilizar Crystal Ball para hacer algo que nosotros conocemos como prueba de bondad de ajuste. Espero que les haya gustado este video, y cualquier duda que tengan, inquietud acerca de cómo se soluciona este ejercicio, de preguntas acerca de Crystal Ball, me pueden escribir al correo que les estoy escribiendo en pantalla, que de .angulo2295@uniandes.edu.com, y yo con mucho gusto les ayudaré a solucionar las dudas o preguntas que tengan acerca de cómo funciona Crystal Ball, o inclusive de cómo solucionamos este ejercicio y por qué esta era la solución.